Dale. Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, dependiendo de la latitud donde estén. La persona que tengo delante mío hoy es una persona que yo aprecio, quiero mucho y la verdad que respeto mucho porque nunca he tenido ningún problema en sentar a explicarme al costado de la pileta cualquier duda que le he preguntado, lo cual habla bastante profundo de una persona. Con ustedes, el profesor Daniel Garimaldi, creo que uno de los entrenadores que más historia tiene en el deporte competitivo de alto nivel y en el deporte olímpico, pero más allá de eso, la trascendencia del Daniel con respecto al deporte y cómo ha sabido sostenerse en el deporte y en las convicciones que tiene por más de 30 años. Creo que me quedé corto, ¿no? Con 30 años. Un poquito más, un poquito más. Poquito, un Sí. poquito. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas tardes. Gracias por ¿Qué, atenderme. qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Bueno, sí, estoy entrenando la natación desde el año 1983, que empecé como entrenador ayudante de Boris Schleifer, que era en ese momento el entrenador del equipo del Taborín, del Colegio Gabriel Taborín. En el año 84, Boris, por una cuestión de salud, deja de entrenar al equipo de Taborín. La comisión me ofrece seguir al frente del equipo, ya no como entrenador ayudante, sino como entrenador principal. Y bueno, desde ahí, del año 84 en adelante, estoy al frente de los equipos que estuve entrenando, que primero fue el Colegio Taborín, después el Jockey Club Córdoba, luego estuve en el Club Universitario, después estuve en Quality y actualmente en el Club Municipalidad de Córdoba, pasando aproximadamente 2 años, 2 años y medio por la selección de Chile y tuve un par de intentos más, intentos entre comillas, de, de integrar o de participar en algunos proyectos de equipos en otros países, como en el caso de México, en el caso de Paraguay, en el caso de Uruguay. Pero en definitiva, soy demasiado cordobés y siempre he optado por volver, por quedarme aquí, acá en Córdoba. En la carrera de entrenador me fue muy bien, un poco mejor que como nadador, eh, y, y sobre todo yo creo que por el tema de la convicción de poder sentar bases que perduren en el tiempo, porque manejar una filosofía que prácticamente es la del trabajo, la de poder darle a mis deportistas la mayor cantidad de cosas de lo que necesita cada uno para poder seguir evolucionando. Y eso ha sido más o menos la base en la cual me he asentado para poder sostener en el tiempo un sistema de entrenamiento que obviamente que vos bastante lo conocés, es bastante duro, es bastante exigente, con mucha con mucho de esto de tratar de que el deportista no se sienta cómodo jamás en el entrenamiento, porque me parece que esa es una de las bases del poder sostener el buen rendimiento de un deportista y, y sobre todo porque yo creo que el deportista hay que respetarlo mucho en su condición de que es el que elige el deporte y el que tiene que, digamos, entre comillas, nuevamente, padecer todo lo que es un sistema de entrenamiento. Y bueno, y a partir de eso, me parece que necesitamos, aparte de ofrecerle todo lo que él puede, lo que le sirva a él para poder seguir evolucionando, también tenemos que darle respeto, tenemos que darle contención, tenemos que darle
un lugar para que él se sienta lo más importante posible y pueda desarrollar su carrera deportiva de la mejor manera. Creo que por ahí pasa el tema, digamos, más importante de lo que necesita un deportista. Y después, bueno, después en cuanto a los logros deportivos, eso eh, yo creo que siempre va de la mano del objetivo que busque cada uno. O sea, en un primer momento de mi carrera profesional, lo que más me interesaba era tener equipos sólidos, equipos completos para poder pelear un título de campeón argentino de clubes. Eh, me fue bastante bien con eso porque logramos en un tiempo bastante corto muchos títulos de campeón argentino. Después mi mirada cambió un poco, ya más ocupado en el rendimiento individual que en el rendimiento de equipo. Hoy estoy abocado pura y exclusivamente a eso, a obtener de cada uno de los nadadores el máximo rendimiento, y si a eso lo acompañan competencias internacionales, y lo acompañan rendimientos importantes en cuanto a equipo, como a equipo de competición, eh, sí, o sea, para mí todas esas cosas ya son un agregado extra a la idea principal, que es tratar de sacar de cada uno de mis deportistas el 100% de su rendimiento. O sea, he ido a muchos Juegos Olímpicos, muchos Juegos Panamericanos, a muchas competencias internacionales, muchos campeonatos mundiales, pero en definitiva eso lo tenía como algo importante antes. Hoy lo único que me preocupa es que el deportista tenga buen rendimiento. Con todo lo que venga alrededor de eso es un valor agregado que en un momento ayudaba. Hoy no me interesa tanto eso, sino me interesa que el deportista tenga ese rendimiento que buscamos y punto. No me preocupa todo lo demás. Dani, Sí, me salen varias preguntas de lo que acabas de decir. La primera pregunta dale. es, ¿qué es el respeto en el deporte? El respeto en el deporte es como en la vida misma. O sea, nosotros tenemos que tratar a la persona como seres humanos, tenemos que tratar a la persona dignificándola, porque me parece que eso ayuda a que a su rendimiento sea más importante. O sea, si yo le doy un lugar al deportista de, a ver, ¿cómo decir?, de privilegio dentro de donde yo estoy, por ejemplo, de mi equipo de competición, el deportista se siente importante, se siente privilegiado, y todo a través o a partir del respeto, así nosotros tenemos, nosotros entrenadores, cada vez que nos enojamos con el rendimiento de un deportista, cada vez que sostenemos, perdón, voy a dejar un poquito la compu en otro lugar, así me acomodo un poquito más. Así, cuando nosotros tenemos un ser humano que trabajar, lo que más interesa es tenerlo del lado nuestro a esa persona para que el rendimiento sea mejor. O sea, si yo lo contengo a ese deportista en vez de solamente entrenarlo, quizá le saque un poquito más de rendimiento porque va a estar al lado mío siempre. Perdón, Entonces, perdón. ¿Qué sí, diferencia hay? Porque esto es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre entrenar y contener o entrenar conteniendo? ya, cuando vos entrenás es como, si vos entrenás y nada más, es como si tuvieras eh, cualquier deportista de cualquier deporte dentro de tu horario de trabajo, y, y le das todo el sistema de entrenamiento a ese deportista, y vos le decís, eh,
anda más rápido, anda más despacio, todas las exigencias por ahí agregada con alguna palabrita de aliento, por ahí nosotros que se nos sale un poquito la cadena, por ahí tratamos con alguna palabra un poco más fuerte de despertarlo. Eso es entrenamiento puro, o sea, tomarle el tiempo, decirle, decirle el tiempo para que el deportista tenga la conciencia de que estás atendiéndolo. Eso es el entrenamiento, pura y exclusivamente el entrenamiento. La contención pasa por atender todo del deportista, no solamente esas 2 horas o hora y media o 3 horas que tenemos al deportista enfrente de nuestro, en una pileta, por ejemplo, como nosotros, como somos entrenadores de natación, eh, y cuando se va, vos cortás como completamente tu vínculo con esa persona. Si lo contenés, vos no cortas en ningún momento ese vínculo con esa persona. Entonces, es como que vos tenés el micrófono abierto o el teléfono abierto las 24 horas del día por la duda que alguno de tus deportistas te necesite para lo que sea, no solamente para cuestiones solamente deportivas. La contención pasa por ese lado, por el lado de atender eh, no todos los temas que hacen al deportista, sino todos los temas que hacen al rendimiento del deportista, que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, el rendimiento del deportista eh, se puede ver afectado por una pelea con los padres, por una pelea con la novia, por haber comido mal, por haber dormido mal, por 8 millones de cosas de las que nosotros, si lo entrenáramos y nada más, no nos importaría. Pero como en este momento, en este momento estoy hablando porque hace desde un tiempo largo esta parte, eh, yo me preocupo por el rendimiento 100%, de que cada uno logre el 100% de su mejor rendimiento. Todas esas cosas tienen importancia, agarran una importancia cada vez mayor. ¿Por qué? Porque si vos al deportista no lo tenés, cuando está en la pileta, no lo tenés enfocado, focalizado pura y exclusivamente en la pileta, obviamente que no va a tener el mismo rendimiento que si está 100% focalizado ahí. Cuando digamos, ahí es cuando empieza a entrar todo el tema de la mente en funcionamiento conjuntamente con el deportista. Si no, vos lo utilizás como un engranaje, entre comillas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Vos lo utilizás como un engranaje más de tu rueda, de tu máquina, y rinde. Y si no rinde, ¡pum! Un voleo y que venga otro a rendir. Acá te estás preocupando mucho por la persona, aparte de por el deportista. Y te estás preocupando por la persona porque consideras o has tomado conciencia de que el deportista tiene que estar 100% como persona también para poder rendir en su entrenamiento, en su competencia o en todo lo que esté relacionado con el deporte. O sea, no es como dos seres aislados, uno el que hace deporte y otro el que hace su vida particular. Son la misma persona. Entonces, como son la misma persona, nosotros siempre en pos de búsqueda del rendimiento, insisto eso, Ale, no es que vos te querés entrometer en su vida y ya querés ser parte de decir, che, lo voy a aconsejar con respecto al padre, a la madre, a la novia, a lo que sea. No, no, no. Vos siempre, si hace falta eso para que el deportista rinda bien, lo hace, y si no, no lo haces. O sea, siempre el objetivo principal tiene que ser ese, porque vos convenís, entre comillas, con el deportista una situación cuando él viene a hablar con vos para poder entrenar con vos. Entonces, ¿cuál es la situación? La mayoría de las veces el niño que se acerca a la pileta viene para querer cumplir un objetivo relacionado con los deportivos. Son muy pocos los deportistas que van a hacer semejante sistema de entrenamiento para relacionarlo con lo social, para decir, yo quiero estar con mi amigo, yo quiero pasar un buen rato. Se va en otro lado, hace ese tipo de cosas porque
el espacio este que se utiliza para entrenamiento cada vez es más exigente, cada vez es más duro para el deportista, porque vos lo estás poniendo en una situación que realmente son situaciones casi límites, y eso hace de que no se disfrute tanto de otra manera que no sea la de conseguir o la de buscar un objetivo. No es mucho más que eso. Una vez, hace muchos años, deben ser, te estoy hablando, sí, fue antes que te fueras al último Juego Olímpico, vos me dijiste una cosa que a mí me quedó muy grabada, que fue lo siguiente. Cuando el nadador saca la cabeza del agua y te dice, pero lo he hecho, pero no lo he hecho por mí, lo he hecho por él, porque no está Sí, convencido de lo que yo le estoy diciendo. Y me fuiste una frase, no lo negocio ni con Dios. Mi palabra es la autoridad, pero no porque yo soy el genio de la lámpara, sino porque tiene que haber una confianza, una entrega en total del deportista hacia el entrenador. sí, eso lo sigo pensando hoy un poquito más, digamos, más evolucionado ese pensamiento, pero sigue siendo más o menos lo mismo. O sea, yo no entiendo, por ejemplo, al entrenador que acepta que su deportista le sugiera la forma de entrenar. Pero no porque no sea válido eso, sino porque en la sugerencia siempre está la comodidad, entre comillas. O sea, cuando uno habla de que el deportista entrena cómodo, no está diciendo de que está nadando relajado, de que, de que no quiere entrenarse, de que es más vago. No, no, no. Cuando uno habla de la zona de confort, de la comodidad, uno está hablando de que el deportista no quiere salir de lo conocido, no quiere salir de las sensaciones conocidas, no quiere salir de los tiempos conocidos, no quiere salir de los trabajos conocidos. O sea, uno habla de esas cosas, no es que está hablando despectivamente diciendo el deportista no quiere salir de la zona de confort o no quiere dejar de estar cómodo porque es un vago, porque no, nada que ver. El deportista se puede recontramatar entrenando y no salir de su zona de confort porque es la zona de confort es la zona que uno conoce siempre y la habilidad del entrenador tendría que estar en ponerlo siempre fuera de esa zona de confort, por lo menos la cantidad de veces que considere necesaria para que garantice la evolución del deportista. Eso para mí es absolutamente innegociable. No lo acepto por esa razón, porque ¿qué deportista te va a decir, sí, entréname en esto, que es lo que no me gusta, que es donde me siento mal, donde me tengo que exigir de más, ¿quién te va a decir eso? Ninguno te va a decir, todos te van a decir, cambiemos el trabajo para ir un poquito más dentro de la zona que yo me manejo mejor, hagamos estos estilos que son los que yo estoy mejor, hagamos esta distancia de que es donde yo me siento más confiado. Eso es lo que te va a decir un deportista. Y eso no siempre significa evolución. Algunas veces sí, pero no siempre. O sea que no hay que confundir esfuerzo con evolución. No, no, no. No, no, para nada, para nada. La evolución, hay deportistas que se esfuerzan un montón y no evolucionan. Eso son cuestiones que para mí, de nuevo, es una falla del entrenador. Si vos el deportista lo exigís de tal manera que termina muerto y no hay evolución, es porque vos no estás entrenando a lo mejor como tenés que entrenar o no le está dando lo que el deportista necesita para seguir evolucionando. Esas son cuestiones que también me parece que son un poco lógicas en este asunto. No hay, eh, a ver, un deportista, vos le das a un deportista una serie, cualquiera, por ejemplo, 10 de 100, por decir cualquier cosa, 10 de 100, y vos le exigís determinado descanso y determinado tiempo, y el deportista no lo hace, y vos te enojas con el deportista porque no lo hizo, en vez de enojarte con vos mismo porque le diste un trabajo que no pudo hacer el deportista. Entonces, lo que uno tiene que analizar, uno entrenador tiene que analizar, es por qué no se hizo ese trabajo.
antes de tener una reacción negativa contra el deportista, decir, ¿por qué no se hizo ese trabajo? Porque el deportista no estaba capacitado para hacerlo, porque el deportista no estaba mentalmente preparado para afrontar semejante esfuerzo, porque las condiciones climáticas no daban como para hacer ese tipo de trabajo, qué sé yo, hay un montón de causas, y todas pasan por la contemplación que ha tenido el entrenador para desarrollar o designar ese trabajo para el deportista. No tiene que ver con el deportista mismo. Si el deportista no le sale, a ver, salvo que, como yo por ahí le digo a los deportistas, para mí me parece porque por ahí ustedes están entrenando a propósito para andar mal en una competencia. Y yo me digo, no, ¿cómo vamos que vamos a querer andar mal en una competencia? Y sí, entonces yo le empiezo a bajar los ejemplos por los cuales el rendimiento de ellos, la respuesta de ellos, hace de que yo piense lo que te estoy diciendo. ¿Me entendés? Entonces, ¿por dónde pasa eso? Eso pasa por lo mejor porque vos le estás dando al deportista o lo estás introduciendo al deportista en una zona donde, no vas a tener, donde nunca vas a lograr un buen rendimiento. Y esa zona a la cual vos la introducís y no tiene nunca o no ves nunca una evolución, un buen rendimiento de cosas, a lo mejor la tenés que hablar con el deportista para ver, decir, bueno, a ver, estos trabajos no te están dando buen resultado. ¿Por qué no te están dando buen resultado? Porque no te gustan, porque los haces a desgano, porque cada vez que tenemos ese trabajo, tu predisposición no es buena por X causa, porque te recuerda esto, porque te recuerda lo otro, qué sé yo, no sé, pueden pasar muchas cosas por la cabeza del deportista antes de hacer tal o cual trabajo. Y vos tenés que averiguar por qué, porque vos consideras que a lo mejor que ese trabajo es fundamental para proyectar un futuro tiempo de ese deportista. Entonces, vos tenés que negociar con él la forma de hacer ese trabajo para que ese trabajo sea efectivo. O sea, ¿cuál es la forma? Es decirle, tenemos que hacer una preparación mental previa, tenemos que venir con determinado descanso previo, no darlo determinados días, porque esos días en el colegio, no sé, tengo educación física y vengo en mala condición, porque no sé, cualquiera es la causa. Y eso es lo que vos podés hablar con el deportista y podés negociar, pero el sistema de entrenamiento no lo podés negociar bajo ningún punto de vista, porque si no, tendría que estar el nadador afuera y el entrenador en su casa. Si el nadador afuera planificando para su entrenamiento y después el entrenador quiere dedicarse a otra cosa. Por eso que me parece que hay cuestiones que no son, que no se negocian, que no son, eh, que no son pero ni siquiera un punto de discusión, porque si el deportista no confía en mí, se tiene que ir a entrenar a otro lado, voy por un lado. Por el otro lado, si no le gusta mi trabajo, también se tiene que ir a entrenar a otro lado, porque seguramente algún entrenador va a hacer los trabajos que a él le gustan. Seguramente algún entrenador eh, eh, le va a caer bien a ese deportista y el deportista va a tener confianza a partir de su personalidad, de su sistema de entrenamiento, de cómo habla, de lo que sea, no importa cuál sea la causa. Lo más importante de todo es eso, de que el deportista sepa de que cada vez que se tira el agua está haciendo todo lo que necesita para ser mejor. Eso es lo que. Entonces, si cada vez que se tira el agua está lleno de preguntas, ¿cuándo vas a tener un buen resultado con ese deportista? Nunca. Y eso es porque no confía en vos, porque no le gusta los compañeros, porque no le gusta el sistema de trabajo, porque no le gusta la pileta, qué sé yo, hay un millón de cosas que pueden ser. Y, y nosotros tenemos que tratar de que todas esas cosas estén a favor, que jueguen a favor, no jueguen en contra. Y si juegan en contra, no tienen que estar en el equipo. Por eso que yo hacía esos parangones en cuanto a eso que es como catastrófico, así. Si no hace lo que yo le digo, pero si no hace lo que yo le digo, porque por el lugar donde estoy yo, no es porque lo mío sea la única verdad. O sea, yo entreno a mi equipo, yo lo que considero que mis nadadores confían 100% en mí, entonces lo que yo digo tiene que ser una palabra que no admite ningún tipo de duda para nadie, porque si no, no tiene que estar. Eh, Definitivamente no tiene que estar. Y eso, como también creo que ninguno de nosotros, ninguno de los nadadores propiedad de nosotros, porque eso cada uno tiene la libertad de elegir donde se le cante ir.
hay que ofrecerle siempre la, la mejor posibilidad para ese deportista. Es decir, nosotros tenemos, en Argentina sobre todo, hay mucho egoísmo respecto a eso. Nosotros nos consideramos dueños de cada uno de los deportistas que vamos formando y no es así. El deportista sigue siendo dueño de sí mismo siempre. Nosotros pasamos a ser simples colaboradores, simples guías de lo que de lo que ellos han elegido como carrera deportiva y servimos hasta cierto punto o servimos toda su carrera deportiva, pero nada más no nos tenemos que enojar ni tampoco nos tenemos que sentir mal si un deportista elige otro camino, después de haber estado con nosotros un año o 30 años, no importa. A mí me parece que siempre nosotros tenemos que darle la posibilidad al deportista de que elija siempre su mejor camino. Por eso no me considero dueño de absolutamente ni un deportista, de nadie. El deportista es el que elige y nosotros tenemos que actuar o trabajar en consecuencia y ahí está todo. Una vez, viste que una vez escuché, una vez no lo escuché, lo leí 1000 veces, el artículo que escribió Doc Kusilman del Factor X, Sí. de la charla en 1971 en la Clínica de Entrenadores Mundiales, y él en una parte decía que el buen entrenador es el que sabe sacar el trigo de la paja. Por ejemplo, lo importante, y acá yo no concuerdo con él, o capaz que en ese contexto, como ya está leído, capaz que había una idea más profunda, seguramente porque era Kusilman, en el sentido de que el importante es el nadador, no es el padre. Y la pregunta es la siguiente: si el padre, el entrenador y el padre deben hablar el mismo idioma, y que el mensaje, tanto en la casa, que es lo que vos no podés controlar, porque no podés controlar el mensaje que hay en la casa, y tu mensaje como No. entrenador deben ser los mismos. Como que el Eh, padre es tu socio, o el contexto donde se mueve el nadador fuera de los puntos donde vos lo podés ver, debe trabajar para vos, debe trabajar, no para vos en realidad, para el deportista y para la idea. Mira, no sé si es tan así. No sé eh, si nosotros necesitamos de ese apoyo incondicional. Lo que nosotros necesitamos es de que no nos jueguen en contra y tenemos que ser capaces de poder formar nuestro propio entorno para que el deportista se sienta cómodo y se sienta confiado de que puede evolucionar donde ha elegido entrenar. Sí, Te lo pregunto sí, desde este punto, partiendo también de cosas que vos me has dicho. Porque muchas veces el mensaje en la casa es, vamos a suponer, vos entrenás muy temprano, ¿sí? ¿Vos a qué hora entras? A las 5, generalmente, 4 y a las media, 5. 5. Bueno, vos entras A a las las 5 5, de la... A las a las 5 5 de están la... nadando. Bueno, vos a las 5 estás nadando en el agua. Hay un Sí, chico que está cansado, no quiere ir, entonces el padre le dice, no, bueno, quedate si estás cansado, que es una situación extremadamente común y natural. Entonces, sí, ese padre, el chico obviamente que va a apelar al mensaje que le quede más cómodo. Me es más cómodo quedarme en mi cama calentito en un día de invierno que ir a nadar a una pileta y estar en una zona totalmente. de desconfort totalmente. A eso era también a lo que un poco apelaba. Sí, por eso te digo, si el mensaje familiar no va en contra de, de los intereses del deportista, de la filosofía del cuerpo técnico que entrena ese chico y y de sus objetivos, está bárbaro. Ahora, si empiezan a aparecer cosas así como la que acabas de escribir vos, entonces sí, eso te está jugando en contra, te está jugando absolutamente en contra. Entonces, tenés que buscar la forma de cómo aliarte con esa gente para que no sucedan ese tipo de cosas. Sí, o sea, una cosa es no decir nada eh, en contra del ámbito donde se mueve el niño como deportista. Y otra cosa es jugarle en contra como esto. O sea, si vos le estás diciendo a tu hijo que no vaya a entrenar porque está frío, porque está esto, está jugando en contra de los intereses del niño, por un lado, del deportista, por un lado, y está jugando en contra de los intereses de la filosofía
del cuerpo técnico que está entrenando ese niño. O sea, ahí cuando suceden ese tipo de cosas, a mí me parece que hay que actuar rápidamente para, para tratar de explicar por qué vamos a nadar a las 5 de la mañana y por qué entrenamos en una piscina descubierta con el agua que no está, generalmente no está a la temperatura ideal que necesitamos para el entrenamiento, ya sea porque está más frío, porque está más caliente, no importa cuál, pero no está en las condiciones. O sea, vos necesitas explicar todas esas cosas a la gente, si es que hace falta, para que justamente sus acciones no sean contrarias a lo que vos pretendés eh, para el deportista, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, eh, digamos, como hijo, porque el padre, eh, el padre puede tener esta acción que vos acabas de describir, es decirle, no vaya a entrenar pero después, en la competencia, el padre se olvida de todas estas acciones y lo único que quiere es un buen resultado de su hijo. Entonces, cuando pasan esas cosas, vos tenés que marcar la incoherencia de sus actos. O sea, decir, por un lado no lo estás como entusiasmando, entre comillas, para que no vaya a entrenar un día que sea desfavorable en cuanto al clima, en cuanto a lo que sea, y por el otro lado, pretendes de que su resultado en competencia sea un resultado que a él lo ponga orgulloso, que a él lo ponga como, como una persona más importante dentro de la sociedad, porque la mayoría después de los familiares se hacen eco de los resultados de sus hijos. En un montón de temas, en un montón de casos pasa exactamente lo mismo. O sea, en algunos momentos te dicen, mi hijo es el nadador tal, y en otro momento te dicen es el nadador tal. O sea, digamos, el orgullo familiar por el rendimiento o el resultado de los deportistas siempre pasa por por el, digamos, por la prolongación o la proyección que yo tengo como persona por haber eh, hecho a mi hijo o por haber ayudado a mi hijo a elegir tal o cual deporte. O sea, tratamos de proyectarnos siempre en el resultado de nuestros hijos y los hijos nuestros son exitosos. Y cuando nosotros encontramos situaciones de esas, empezamos a focalizar estas situaciones como las que describiste, bueno, de esto de que es como que nos estuvieran boicoteando el tipo o el sistema de trabajo que nosotros queremos implementar para, eh, eh, para, para protegerlo en una forma de protección mal entendida, porque no vas a ser mejor o peor padre si vos le decís a tu hijo, che, no vaya a entrenar porque hoy hace frío. Eso no pasa por ahí, pasa por el hecho de que te comentaba recién, del resultado del niño después en la competencia. Por ahí pasa. Entonces, cuando vos tenés que explicar esas cosas, es importante que, que llegue el mensaje tal cual es, no un mensaje distorsionado. Yo creo siempre que nosotros el problema más grande que tenemos es que comunicamos y no nos cercioramos, no nos aseguramos de que lo que nosotros transmitimos se entienda como nosotros queremos que se entienda. Ese creo que es el problema más grande que hay en la educación. O sea, nunca hay un feedback de lo que nosotros comunicamos. Yo le digo a un nadador, mañana tenés que venir a las 2 de la tarde y entrar por la puerta esa chiquita de atrás ahí del Kempe, ¿viste? Y mira, el otro día y no va a entrenar. Y aparece el otro día y te dice, sí, loco, yo vine y estaba cerrado el portón. Pero claro que estaba cerrado el portón si tenía que entrar por la otra puerta. ¿Entendés? Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del chico que no te entendió o de vos que no te cercioraste de que la comunicación que diste se entendiera? ¿Me entendés? Entonces siempre estamos en esa dualidad, porque lamentablemente no nos tomamos ese pequeño tiempo que se necesita para asegurarnos de que todo lo que nosotros comunicamos, todo lo que le transmitimos a nuestros deportistas, ya sea una cuestión
mínima o simple como esta de decir por dónde tiene que entrar a cualquier otra comunicación respecto a los sistemas de entrenamiento que son mucho más importantes, no nos aseguramos de que el deportista entienda nuestro mensaje. Y muchas veces ese pequeño tiempo, que a lo mejor necesitamos 2 minutos más o 3 minutos más para que se entienda ese mensaje, por ahí no lo ocupamos porque como estamos tan dependientes y esclavos, entre comillas, del tiempo, muchas veces no nos paramos 2 minutos para pensar que eso puede solucionar 1 millón de cosas, el asegurarse de que la comunicación llegue como nosotros queremos, antes del apuro, puede decir, vamos, nos tiremos rápido, hagamos esto rápido porque no tenemos tiempo, y a lo mejor ese es tiempo perdido también. Eh, el, la pregunta que me sale a partir de acá es si el entrenador es un educador, porque muchas veces eso no se describe en los libros de entrenamiento, eso no se describe, eso lo aprendés con la práctica y lo aprendés con las situaciones que te ponen en situación de incomodidad a vos como entrenador. Sí, 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 el entrenador, aparte de ser un educador, para mí el entrenador, yo no sé si entrena el entrenador. Para mí siempre ha sido una pregunta que cada vez que pasa el tiempo me la hago más a esa pregunta, me la hago más seguido. ¿Por qué? Y porque vos fíjate lo que sucede. Analicemos, que se te venga a la cabeza un nadador X, cualquiera, de tu equipo. Vos le das un entrenamiento, un día de la semana, cualquiera el que se te venga a vos. ¿Cuánto cumple ese nadador de lo que vos le diste? O de lo que vos, no solo de lo que vos le diste, de lo que vos pretendiste que realizara ese deportista en el entrenamiento. ¿Cuánto se cumplió? Y muchas veces vos terminás el día y te das cuenta que no ha cumplido ni siquiera el 10%. Y no ha cumplido a lo mejor el 10% de lo que vos quisiste. ¿Por qué? Primero, vos por qué quisiste lo que querías que hiciera ese deportista, lo que quisiste lo que quisiste. Y porque vos pretendes a lo mejor de que ese deportista haciendo el entrenamiento tal cual como vos lo pensaste en tu mente, el deportista va a seguir evolucionando. ¿Sí? Entonces, nosotros pretendemos de nuestro deportista eso, cada día esto que nosotros creemos que es lo que al deportista lo hace evolucionar. Eso es lo que nosotros generalmente pensamos cuando hacemos un entrenamiento. Yo le voy a dar esto, yo le voy a dar esto, otro, porque yo creo que esto que le doy, esta receta que yo le doy, es la mejor para que él siga evolucionando. O sea, jamás he visto un entrenador que boicotea a su propio entrenador y le diga, le voy a dar esto para que el deportista anda mal. Yo no lo he visto nunca eso. No intencionalmente, yo sí he visto situaciones donde, vos me entendés, he visto situaciones donde el entrenador boicotea al nadador o al otro deportista por usar una incorrecta secuencia de palabras. Pero eso porque a lo mejor por un desconocimiento, por una ignorancia, por lo que sea, pero digo, así, por fe propia, decir, le voy a dar esto para que esté mal, para que ande mal, no lo conozco, todavía no lo he visto. O sea, puede ser que pase por estas otras situaciones, estoy seguro que pasa. Nos pasa todo. todo nos pasa. Pero entonces cuando vos le das todo eso al deportista y el deportista no hace nada de lo que vos pensaste que podía hacer, hay muchos factores que pueden determinar ese rendimiento diferente al que vos ideaste o al que vos pensaste. Puede ser mucha la causa. Te vuelvo a repetir, todo esto que puede pasar a diario, que te peleaste con tu mamá, con tu papá, con tu novia, que comiste mal, que dormiste mal, que estudiaste, sacaste una mala nota en el colegio, que te peleaste con un compañero del equipo de natación que no tenía ganas de entrenar, o que el deportista considera de que ese día, ese trabajo estaba bien hecho, independientemente de lo que vos pensaste. ¿Entendés? Claro. Entonces, como yo cada vez le doy más lugar a esta última, a esto que te acabo de decir, que el deportista cree que se entrena bien de acuerdo a su propia visión del trabajo. No es que cuestiona tu trabajo, ni que cree que a ver,
Yo te entiendo. A Eh, ver, mira, a mí me pasa, lo que vos acabas de decir, a mí me pasa muy seguido, sobre todo con los chicos de triatlón que no vienen de la natación, entonces no tienen sistema de pensamiento y de formación de base, que es lo que yo le digo, lo que hablamos muchas veces con vos. Entonces, el chico dice, yo le digo, esto no salió, esta serie no salió. Y me dice, no, pero fíjate que hice esto. Sí, pero la serie no salió. Y el chico está convencido que la serie la hizo bien. Entonces, yo antes me enojaba y un día me dijeron, no, si la serie no salió, la responsabilidad es tuya, no es del chico. Vos sos el sí, responsable de que la serie no salga. sí, eso pienso. Gastaste todos los recursos que tenías para que la serie salga. O le vas a echar, o te es más fácil echarle la culpa al chico. Y yo muchas veces me vuelvo mal a casa porque me doy cuenta que esa situación se dio y la culpa es mía. Y me rebano la cabeza pensando cómo la puedo revertir. Exacto, exacto. Y yo creo que el revertir esas situaciones, como lo que comenté hace un rato, es conversar con el deportista. eh, Primero, para convencerlo de que necesita entrenar de determinada manera, vos lo tenés que convencer con fundamento sólido, no Claro. con decirle y punto. Lo tenés que convencer con fundamento sólido de que necesita entrenar de tal cual manera para seguir evolucionando. Eso es parte de ser entrenador. Y después de que él mismo busque una realización de cada uno de los entrenamientos como si fuera una obra de arte. Entonces, cuando vos conseguís eso del deportista, cuando vos conseguís de que el deportista se fije detalle por detalle en cada una de las sesiones de entrenamiento, de todo lo que vos le das, y que cada una de las cosas que ejecuta tiene que estar hecha a la perfección, de acuerdo a él, no de acuerdo a mí, de acuerdo a él. Y esa perfección está en concordancia con lo que vos pensás del entrenamiento, con lo que vos necesitas, entre comillas, que el deportista haga para que siga evolucionando, es cuando se logran los mejores resultados. O sea, el deportista ejecuta desde el primer metro hasta el último metro a la perfección. A la perfección, estoy hablando de la perfección, es que da el 100% de lo que puede dar en ese momento en cada uno de los trabajos, aunque sea el calentamiento. Alineado a De tu eso estoy hablando de filosofía. perfección. Después si los dos se equivocaron es otra cosa, es otra cuestión, pero está alineado a la filosofía Totalmente. al 100%. Sí, Está sí. Después si se identificado. equivoca, es que obviamente, o sea, yo tengo la Crystal, por ejemplo, que Sí. yo no me figuro, pero en ningún caso, en ningún momento de que esté cuestionando, qué sé yo, cualquier trabajo o un calentamiento, no sé. Entonces, como parto de puntos altos, para abajo tiene que ser todavía mayor. O sea, aparte del punto alto, estoy hablando por el nivel de capacidad de Sí, condicionamiento, sí, sí, etcétera, ¿no? sí, 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 Hay- sí, sí, sí. los otros tienen que estar 100 veces más alineados. Voy a decir, si Si el yo camino me es subo, ese, el camino es ese, ¿por qué no voy a seguir ese camino? Claro. pero claro, claro, o sea, el sistema para mí es bueno. Para mí, y por eso lo sigo, que cada uno dentro del sistema tenga su propia historia es también válido. O sea, no es que todos tenemos que repetir la historia, pero está esa historia acotada en los flancos y en los extremos. Hay un O sea, camino. está acotada. Como vos lo, Es el camino. como vos lo sigas y lo Exacto. sientas, otra cosa. Pero el camino es este. Punto. Exactamente. Perdón. Que vos vayas por ese camino caminando, en moto, en auto, en bici, en lo que sea, eso ya es un tema particular, pero que tenés que transitar por ese camino, tenés que transitar por ese camino. Eso es lo que es, digamos, el camino de cada uno de los entrenadores. Entonces el deportista, como ya conoce el camino de cada uno de los entrenadores, elige por qué camino ir. Eso es algo. Y el que no conoce, estará un tiempo con uno, no le gustará, se irá con otro, y por eso yo digo que esa cosa hay que respetarlo, porque eso es bastante natural eso no es una cuestión, No es digo, un acto de que traición. No es un acto de traición. no, nosotros lo vemos como un acto de traición, nosotros nos ofendemos, nosotros nos enojamos, y es lo más natural del mundo, de que un niño sin saber a dónde se metió, se mete y ve que no es lo que quería, y se va por otro lado, y me parece espectacular, ¿me entiendes? Ojalá que se dé cuenta a tiempo, es lo único que yo siempre pienso, Una ojalá que vez, se dé cuenta.
Sí, una vez, hace muchos años, vi una entrevista que le hicieron a Aldo Rico. Saquemos las cuestiones políticas, saquemos las cuestiones interpersonales del medio. Y el tipo decía algo que a mí me impactó mucho y me marcó bastante. El tipo decía, el responsable de toda la estructura es uno. No existen las culpas sí, compartidas. No existe tirar culpas no, hacia todos. No, el responsable es uno. Y el que debe afrontar los hechos en función de las cosas como se dieron es uno, no los otros. Después vemos sí, qué pasó en el medio, pero el responsable es uno. Y eso, vos sabés que a mí me quedó grabado a fuego, sí, como si fuera un virus en la cabeza. sí, 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 eso absolutamente es así. O sea, vos sos, vos como responsable técnico de una institución, vos tenés a cargo otros profesores, tenés a cargo gente que colabora en las ciencias aplicadas al deporte, tenés un montón de cosas, pero en definitiva sos vos el que el que maneja todos esos tiempos, el que maneja todas las personas que se eligen, todo es de cada uno. O sea, si vos estás en esa situación de jefe de entrenador y elegiste todo y lo elegiste mal, la culpa es tuya. O si lo elegiste y no responden a lo que vos propones, también es culpa tuya. Y del otro lado lo mismo, o sea, si el ayudante del entrenador, el que trabaja conjuntamente con el entrenador todos los días, sea otro entrenador, o sea, de la ciencia aplicada, no importa de qué, no está de acuerdo con el sistema que lleva su, entre comillas, su jefe, pues nadie es jefe de nadie, se tiene que ir también, es como el nadador. O sea, exactamente lo mismo y nadie se tiene que ofender al respecto. O sea, uno trabaja siempre o trata de trabajar siempre con quien se siente identificado, porque en definitiva, una vez que se armó el equipo, somos todos lo mismo. O sea, eh, el, 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 jefe, el segundo, el tercero, el cuarto, son todos lo mismo. Sí, Tienen que ser solamente todos es lo alguien mismo. que tiene más experiencia y simplemente ordena el juego. Ni siquiera más experiencia, quizá por ahí, por un poco de personalidad, por una actitud de liderazgo, por lo que sea, uno es elegido y los otros no, pero los otros son iguales de importante o más importante que ese uno. Entonces, Ujú. es siempre lo mismo, porque cuando ese uno no está y está el 2, el 3 o el 4, tienen que ejecutar la obra a la perfección también. O sea, acá no cabe que no se ejecute a la perfección, porque decir, ah, si con tal yo soy el tercero o el cuarto o el décimo del equipo y le doy que los chicos hagan lo que quieran, no, vos tenés tanta responsabilidad como los demás, entonces cuando vos no elegís bien, sos el responsable, pero también el que tiene que ejecutar, si no es el número uno, también tiene que ejecutar la obra a la perfección, porque para eso lo elegiste. Entonces, sí, como decía Rico, entonces, sí, después vemos cómo solucionamos eso. Yo sigo siendo el que pone la cara por cualquier cosa que suceda, pero después vemos cómo lo solucionamos. Así Eh, es. ¿Este va a ser tu séptimo juego olímpico? ¿Este que vas ahora? Tu octavo, Octavo. tu octavo juego olímpico. Sí, Bien. sí, A mí me llamó hace un par de años la atención. Estamos hablando, yo tengo muy presente el proceso anterior al último juego olímpico, porque yo estaba muy cerca al lado a la noche. Y entonces, vos en un momento, yo te pregunté por la ceremonia, me acuerdo, te pregunté por la ceremonia de premiación, y vos dijiste, no, nosotros ni vamos a la ceremonia de premiación. Es más, me dijiste, ni pisamos la Villa Olímpica. Nosotros nos vamos a un departamento a concentrar. Nosotros no nos concentramos en el espectáculo. Nosotros vamos a competir y estamos sí. para eso. Esta pregunta que te estoy haciendo, con toda la experiencia que tenés en los juegos, que es el evento máximo que un entrenador puede aspirar, es por el hecho de que muchos entrenadores o personas se dejan llevar por la corriente del show, por así decirlo. Y muchas veces lo urgente hace que se olviden de lo importante. ¿Cómo hace un entrenador o una persona que pretende entrenar para convivir con eso? Difícil, es difícil. Yo en mi primer juego olímpico estaba Ex eh, preocupado
preocupado por la ceremonia inaugural, preocupado por toda la fiesta, preocupado por todas las... Pero no me olvidé de los deportistas en ningún momento. O sea, si vos me decís, ¿te perdiste alguna sesión de entrenamiento por ir a la ceremonia inaugural, por esto? No, no me perdí ni media sesión de nada. Entonces, a mí me parece que eso es parte del show y el show es parte de la vida de cada uno de los deportistas. Entonces, vos podés estar dentro del show, podés estar fuera del show, no vas a dejar de ser deportista y no vas a dejar de ser una persona que tiene una vivencia súper importante con respecto a cada una de las competencias que uno va. O sea, yo fui a la primera ceremonia inaugural de los Juegos, a la primera ceremonia inaugural de los Panamericanos, a la primera ceremonia inaugural de los Mundiales, a la primera ceremonia inaugural de un sudamericano, después no fue nunca más ninguna. Entonces, era más que nada para ver cómo Era, era esto, que sí, más que nada para ver por qué significaba tanto para tantas personas, y lo que significa tanto para tantas personas para mí no significa mucho. Entonces, obviamente que si los deportistas míos quieren ir a la ceremonia inaugural van a ir, pero van en ciertas condiciones porque yo ya conozco cómo es todo el movimiento de todo esto, de cualquiera de las competencias. Entonces, es digamos como que le damos la posibilidad de que vean la novedad de estas inauguraciones, pero en ningún momento se pierde el foco de lo que es el deportista para los rendimientos deportivos. Ya, hoy la natación en los Juegos Olímpicos está al principio, o sea, hasta el día después de la ceremonia inaugural comienza la natación y vos tenés al 100% de los deportistas de natación importantes que no van a la ceremonia inaugural porque se les arruina su competencia, pero antes era el final la natación con respecto a la ceremonia inaugural, entonces antes vos podías permitir de que el Deportivo la contra tenía 5 o 6 días después para acomodar esa cabeza que quedó media tumultuosa por toda la novedad, por todas estas cuestiones que hacen a la... Hoy te digo que qué sé yo, Cristian también este va a ser su quinto juego, o sea, ya tiene bastante, ni siquiera vemos la ceremonia inaugural, la mayoría de las veces, pues ya más o menos cada uno tiene su show, pero son más o menos lo mismo todas. te pregunto porque, te Entonces, no, pregunto, en una cultura en donde cada vez es más importante mostrar lo que no es y ocultar lo que es, eh, los entrenadores y los deportistas no están a salvo de eso, salvo que haya una no, convicción, obviamente. Y yo creo que eso ha destruido gran parte de gente que podría haber generado cosas importantes. O sea, sí, capaz que, a ver, eso, eso, física. Sí, dale, perdón. eso pasa mucho, eso, o sea, hay muchos entrenadores y deportistas también acompañando a esos entrenadores que entrenan para el diario del lunes, como yo siempre digo, hay muchos, hay muchísimos. O sea, le interesa más figurar que el mismo hecho de tener un buen rendimiento, una buena actuación. Pero hay un montón. Si no, que alguien me explique por qué hay un montón de nadadores. En Argentina voy a hablar, ¿no? No me voy a meter en otro país que en el nuestro, para que se entienda mejor. ¿Por qué hay tantos entrenadores que tienen nadadores que pueden competir a nivel de federado nacional y lo siguen manteniendo en federado promocionales con unos tiempos que parecen los mejores de federado nacionales? Y lo siguen manteniendo en federado promocionales. ¿Cuál es la causa de eso? Aparte de lo que yo te acabo de decir, de querer figurar en el diario del lunes como el campeón provincial de la ciudad de la provincia de Córdoba, que es una de las provincias más importantes en natación de todos los tiempos. No tiene otro sentido que eso. O sea, vos con esa elección, vos entrenador, y si tiene, a lo mejor lo tiene engañado el deportista, o a lo mejor el deportista comparte ese pensamiento, pero vos le estás cortando la carrera deportiva al deportista porque vos no lo querés meter en un ámbito donde tu responsabilidad va a ser mayor, donde tus horas de entrenamiento van a ser mayores, donde donde entran un montón de cosas que cuando vos sos promocional no entran, absolutamente para nada. Yo, para promocional vos lo entrenás 4 veces por semana, 3 veces por semana y te sobra. ¿Me entendés? No entra en un sistema, en una filosofía, no entra en una condición de sistemas de entrenamiento que tengan continuidad en el tiempo, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué se eligen esas cosas? Eso se elige para aparecer en el diario el lunes, es como yo siempre digo. Es mucho más fácil ser campeón provincial de promocionales que de federado nacional.
¿Qué significa, lo hemos dicho de alguna forma, pero qué significa ser entrenador? Yo sé que es una palabra muy amplia lo que te estoy preguntando y es un concepto que podríamos hablarlo horas, horas y horas. Sí, Pero desde tu visión, ¿qué significa ser un entrenador? eh, muchas cosas, como acabas de decir vos, son muchas cosas. Si entra con el solo hecho de pensar de que vos estás preparando personas, ya el, el, el término ya abarca, no sé, cosas inmensas, cosas in- que no se termina más. O Yo sea, creo, yo creo, yo vos, creo que es una utopía. Considerarse entrenador, yo creo que es una utopía. Llega un momento que tenés que ser tan sabio que termina sí, siendo hasta utópico de alguna forma. sí, igual como te decía antes, no sé si nosotros entrenamos, o hay un montón de cosas que entran dentro de todo esto, esta idea también, y dentro de este pensamiento. Eh, eh, vos tenés que tener un montón de, de cosas en cuenta cada vez que vas a encontrarte con tu deportista, aparte de la planificación, aparte de lo que vos escribís en el papelito, que cada uno de los números significa tanto para cada uno de nosotros y a lo mejor no significa absolutamente nada para el deportista, qué sé yo, vos, tenés que tener en cuenta todo el ámbito que rodea al deportista, fuera del deporte también. O sea, eh, son como muchas las cuestiones que uno tiene que estar observando para tratar de ayudarlo al deportista a conseguir sus objetivos. Son muchísimas. Y, y en la mayoría de los casos no se llegan a cumplir, en la mayoría, porque vos sentate 5 minutos, habla con cada uno de tu deportista y pregúntale cuál es el objetivo que buscan como deportista, y te va a caer de espalda, porque la mayoría quiere ser entre lo mejor del mundo y a la mayoría no le da la capacidad o la condición natural para estar entre lo mejor del mundo. Entonces, ¿cómo acomodas todas esas ideas que cada uno tiene, o sea, ilusiones que cada uno tiene que son creadas a partir de no sé qué, de ver la televisión o de ver, o de ver deportistas exitosos y decir, yo voy a ser como ese? Eh, qué sé yo, no entra, no entra dentro del sistema que cada uno de nosotros hace, no entran esos aspectos y tienen que entrar esos aspectos, tiene que entrar el aspecto de solamente entrenar para que el deportista sea mejor, pero ¿cuál es lo mejor? Eh, yo he hecho natación 15 años, fui como nadador. Y yo sé que hasta determinada edad el deportista evoluciona solo, no hace falta ningún sistema de entrenamiento importante, o sea, con el solo contacto con el agua, que uno pierde esa sensibilidad con el agua, hace de que vos sigas evolucionando porque seguís creciendo, te pone más fuerte, te pone más alto, la, los miembros inferiores y superiores siguen creciendo, y vos mejorás con eso, no te hace falta mucho más, y ahí yo he visto entrenadores que creen que son Gardel porque tiene un nadador de 15 años que vuela, y ese nadador de 15 años vuela porque nació para volar nada más. No tiene mucho de sistema de entrenamiento. Cuando entra a jugar mucho el sistema de entrenamiento, después que ha terminado el crecimiento, la evolución del deportista, la evolución biológica, ¿no?, del deportista. Hasta ahí, lo que nosotros hacemos es solamente prepararlo para lo que viene después. Y cuántos son los que ya no tenés más cuando empieza la preparación importante del deportista? La mayoría. Yo, yo no quiero hablar de números porque no llevo una estadística, pero pues tiene que el 90% de los deportistas desaparece antes de que vos empieces a entrenar. En serio, con el deportista. Y bueno, y esas cosas también las tenés que tener en cuenta cuando vos decís la cosa, a ver, ¿qué es un entrenador? Y si vos no supiste leer que el deportista se te iba a ir a los 17 años, los 18 años, también te estuviste entrenando mal.
No sé si me entiende. Está todo, está como todo conectado. Es muy difícil tener en cuenta todos los aspectos. Difícil porque muchos se te pueden ir de las manos tranquilamente, salvo que el deportista lo conozca de punta a punta, 100%, si no, se te escapan un montón de detalles, muchísimos detalles. Te voy a hacer una pregunta estúpida, pero es para darte pie. Mirá qué pregunta tonta que te voy a hacer. ¿Te has equivocado? Uh. Y sí, eso creo que es lo que hace a la búsqueda del perfeccionamiento. Si no te equivocas y creyeras que te hace todo bien, estamos chao, estamos al horno. ¿Cómo se prepara el que prepara? Porque todo hemos hablado y siempre todo el mundo habla de la preparación desde el entrenador hacia sus deportistas. Pero ¿cómo se prepara el que prepara? El entrenador. Son 3 o 4 aspectos que son importantes. Después hay el cotidiano, pero lo importante es la capacitación, lo importante es las experiencias, lo importante es esto de tomar los errores como puntos de aprendizaje o puntos de partida de cada uno de los aprendizajes, el, el saber escuchar al deportista para perfeccionarse o para evolucionar, creo que son los 4 o 5 factores más importantes para la formación esta. Después viene lo que va pasando a diario. Esto de que vos planificás 9 sesiones por semana o 10 sesiones por semana y no hay ninguno que las cumpla. Entonces, ¿para qué planifica tanto? Planifica menos sesiones y anda corriendo el día, porque no hay ninguno que yo sepa, son muy poquitos los que cumplen al pie de la letra con los sistemas de trabajo, por la falta, por las otras urgencias, por lo que sea. Entonces, uno va aprendiendo a ir corriendo el día de entrenamiento para no hacer tantos entrenamientos, porque en realidad no tiene sentido, o planificar para la asistencia del deportista menos sesiones a la semana. O sea, si vos planificás 11 sesiones por semana y nadie va a 11 sesiones, ¿para qué planifica 11? Decirle que vayan 8 veces o 7 veces, la cantidad que vos creas necesaria, que son importantes para sostener la evolución del deportista y le da esa cantidad de sesiones por semana. Y ahí te asegura a lo mejor de que vaya un poquito más arriba el porcentaje de asistencia, que es lo que vos necesitas para que se cumplan los objetivos. ¿Qué diferencia hay entre un entrenador argentino, pongo Argentina como para darle un contexto, y un entrenador de afuera? Que esto lo hemos hablado muchas veces, sobre cuestiones que no funcionan y cuestiones que funcionan. Y en países como el nuestro tenés que lidiar con cosas que en otros países es casi imposible imaginárselas, entre otras cosas. En cuanto al conocimiento, hay muy pocos entrenadores, muy poquitos, acá que hacen su propio sistema de entrenamiento sin tener la influencia de Juancito, de Pedrito, de quien sea. Yo creo que he creado, por ejemplo, un sistema de entrenamiento que no lo hace absolutamente nadie, porque voy en función de lo que van realizando o de las respuestas de mi deportista, que eso es lo que tendríamos que hacer todo, pero no lo hace, todo es mucho más fácil copiar y pegar que cualquier otro tipo de cosa. Entonces, por ahí pasa un poco, o sea, dejemos que los otros hagan los estudios necesarios y nosotros lo copiamos después. Es más o menos eso. Hay un poco también de tratar de buscar el éxito lo más fácil posible, o sea, con el menor esfuerzo posible. Esto de buscar lo que te decía antes, una figuración en la sociedad que es irreal, esas cosas no pasan en muchos lados. Eso pasa acá, nomás no pasa ni siquiera en países vecinos pasa ese tipo de cosas. Me, Son cuestiones me viene una imagen a la cabeza
me vino una imagen a la cabeza de que vos me dijiste, estábamos hablando, que yo un día te contaba, te decía que tengo que andar juntando 2 o 3 monedas para el peso para poder ir a entrenar, y vos me dijiste, Alejandro, yo durante 30 años me cagué de hambre. Y soy el entrenador que Sí, en la dentro de la natación más logro ha tenido. Y durante 30 años me cagué de hambre. Es normal, me dijiste. Tranquilo, es normal, es un proceso, me dijiste. claro, Y, claro. ese mensaje me quedó Sí, patente. eso, obviamente que es normal. O sea, si vos querés ser millonario, dedicate al fútbol, no a un deporte como esto. O sea, puede haber gente que esté mucho mejor que otra, ¿a qué? Pero no hay ninguno que esté como en deporte, qué sé yo, el fútbol americano, el fútbol normal, el básquet, qué sé yo, todo ese tipo de deportes son súper profesionales con los cuales uno no puede ni siquiera ponerse a la par, independientemente de que yo pienso de que el nadador, el ciclista o el remero son los que más entrenan por lejos, o el triatleta, o sea, pero por lejos son los deportes que más se entrenan. No necesariamente están dentro de los deportes que más se entrenan, todos estos deportes donde está lleno de millonarios y de ricos. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, sino que tiene que ver mucho cómo se incorporan estos deportes a la sociedad y cuál es el negocio de cada uno de los deportes. O sea, no pasa por otro lado, no pasa por haber este deporte que es sacrificado el que va a tener mayor aceptación social. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ese posicionamiento va a depender de muchas otras cosas y no de lo que significa cada uno de los deportes. Por eso la elección que hicimos es, si vos haces una elección ya sabes dónde te va a meter, dónde te metiste. Y si querés otra realidad, tenés que buscar otra situación totalmente diferente. Una vez Claudio Galazo, un profe que ganó una medalla en los últimos Juegos en Río en tenis, como me dijo, en realidad yo le pregunté si era importante la familia o tener alguien a quien hablar o alguien en quien apoyarse, ¿sí? Y él me dijo, yo lo primero que pensé cuando ganamos es llamar a mi mujer y mi mujer no estaba. La llamé por teléfono, pero hubiese dado lo que sea, me dice, por poder sentarme a hablar con ella una vez que terminó el último partido. Entonces, Sí, la pregunta ¿es importante tener alguien con quien compartir las cosas? es fundamental, no importante. Es fundamental. Así como eh, así como algunos buscan compartir con la sociedad a través de la publicación o de la noticia, etcétera, etcétera, cada uno de sus logros, otros prefieren algo más íntimo, algo más, 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 más que no tenga relación con la comunicación en general, y eso lo te encontrás pura y exclusivamente con la familia, no lo encontrás con otra cosa. Lo- el, no solamente eso es un resultado, sino el sostener tu actividad depende mucho también de la familia, no depende de muchas otras cosas. Cualquiera que sea la actividad, depende mucho de eso. O sea, imagínate vos entrenando y o en el caso mío, que viaje 10 millones de veces, y si mi esposa me dice, no quiero que viaje más, acá la tengo cerquita, mira, justamente por eso lo estoy diciendo. Imagínate, La pato está por ahí. sí, la pato está acá al lado mío, acá haciendo sus cosas, pero cerquita. Por eso te digo, imagínate que la pato me diga, eh, no quiero que viaje más. Te estoy hablando al principio de mi carrera. Hoy me dice no quiero que viaje más, y le digo, bueno, está bien, perfecto, no viajo más. Te apoyo, te Tenés apoyo, razón, te apoyo, tenés toda la razón del mundo. te apoyo 100%. Hoy no hay ninguna discusión de ningún tipo. Acá Tenés quedamos razón, así. siempre tuviste razón. Sí, siempre estuviste razón. Hoy se lo digo, pero ¿sabes cómo, no? Lo agarro, ¿sabes cómo eso, no? Pero claro, pero, pero al principio como es parte de toda la novedad, es parte yo creo que también de la capacitación, el todo esto de participar, de competencias internacionales, porque vos intercambias opiniones,
vas conociendo gente que realmente te ayuda, aporta un montón de cosas. Eso, y si vos tenés una familia al lado que no te aguanta eso, que no te banca eso, es muy difícil hacerlo. Yo conozco un entrenador, mira, hay un entrenador en Uruguay, no quiero decir el nombre porque Sí, 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 no importa. no lo dejan, la esposa no lo deja viajar a ningún lado, ¿no? Y es un chico, un muchacho, que tiene eh, mucho conocimiento, ha tenido mucha experiencia como deportista y yo creo que su condición de entrenador es muy buena. Pero si vos perdés contacto con el exterior, perdés posibilidad de capacitarte, perdés posibilidad de incrementar tu experiencia en muchos aspectos, no solamente en el 10% que le tenés que hacer el deportista cuando esté entrenando, Cuando en un montón de hablamos, aspectos. cuando hablamos de capacitación hablamos de esas charlas post hora que se quedan todos los entrenadores hablando y cambiando y discutiendo Esas son y Y son 10 veces más ricas que cualquier otra teoría que esté dando vuelta por ahí. claro. De ahí es donde realmente sacas toda la información, la mejor información, la más válida. Para usarlo, para descartarla, no importa para qué, pero es donde sacas lo más válido, lo más Ujú. importante, lo más, digamos, lo que no encontré en ningún libro, no lo encontré, pero ni de casualidad en ningún libro. Entonces, esas cosas son parte de la formación de cada uno de los deportistas. Y si vos no la podés cumplir, yo creo que te va a faltar siempre un pedacito de conocimiento para poder salvar cualquier situación de cualquiera de tus deportistas. Mira, yo creo y yo lo digo siempre cada vez que entrevisto a alguien, lo digo siempre que a mí me han dado mucho y me siguen dando mucho. Vos, el Bochi, cualquier persona que yo me siento a hablar, a mí me dan mucho. Entonces yo estoy en la obligación moral de dar, porque a mí me han dado. Sí, 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 sí. Yo me siento en esa obligación moral. Obviamente. Sí, justamente este intercambio es por lo mismo. O sea, tantas veces vos requerís de de la opinión, de la ayuda, de lo que sea, de cualquiera de tus colegas, que después cuando un colega te dice, che, loco, me podés ayudar con él, pero obviamente, como que no, si en eso estamos todos, una vez recibido, otra vez da, es siempre más o menos así, estos de que yo conozco a algunos también acá, de estos que reciben y no dan nada, también conozco. Y estos son los que realmente no, bueno, no nos vamos a poner a juzgar esas cosas porque en realidad No eso, tiene sentido. Sí, 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 sí. cada uno hace lo que quiere con respecto a eso, pero yo creo que pasa por ahí, pasa por tratar de devolver un poco todo lo que te ha dado todo el mundo. Pero yo te lo digo con un convencimiento firme, lo siento como una obligación moral. Y, Sí, 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 definitivamente es así. Sí, sí. y te voy a hacer dos preguntas más. Generalmente yo hago lo siguiente, esto yo lo copié de Alejandro Dolina, pero siendo vos, la pregunta va a venir de mí y no va a venir de otro entrenador. Yo te voy a hacer dos preguntas más. Una pregunta más que tenía pensada, una pregunta que me gustaría que me la respondas y te voy a pedir que me dejes una pregunta para el próximo entrevistado que va a venir, que no sé quién va a ser, puede ser un entrenador, un deporte, no sé quién va a ser. Generalmente son entrenadores, pero que me dejes una pregunta que a vos te gustaría poder hacerle a otra persona si la tuvieras enfrente. La primera pregunta que yo te voy a hacer es si me podrías definir lo que es el amor. No, no te lo voy a definir, porque a mí me parece que es todo eso. Entonces, si nosotros no actuamos incorporando esto, no existe absolutamente nada. Para mí abarca tanto que es imposible, para mí es todo, absolutamente todo, absolutamente todo. Es como que en cada acción está pegado, está incorporado. Y la pregunta que yo te voy a hacer, son cosas que después me quedan pensando, ¿no? Porque
Me gustaría poder hablar desde libros que hemos conversado, me gustaría poder hablar de muchas otras cosas. Capaz que en otro momento que me des oportunidad las charlemos. Dale. ¿Qué significa la fe? ¿Y qué significa la fe para un entrenador? ¿O qué es un acto de fe? Para mí la fe está muy relacionado con la convicción que vos tenés para cada una de las cosas que vos haces. O sea, si vos la estás acompañando a la convicción de cada una de las cosas que haces con, con, con fe, con entusiasmo, con todo esto, que vos le incorporás, yo creo... yo creo que se pueden lograr cosas fantásticas a partir de la fe. Pero cuando yo hablo o mejor dicho, vos hablas de fe, yo hablo mucho de mente, de la mente. O sea, eh, más que de la fe, para mí es la mente, pero para mí son sinónimos. No es que sean dos cosas totalmente opuestas o diferentes, o que una cosa sea real y la otra sea así como endiosada, una cuestión. No, para mí es un sinónimo. O sea, eh, vos actuás o haces cosas incorporando la fe, incorporando la convicción, y seguramente vas a tener eh, asegurado un importante porcentaje de lo que vos pretendés realizar. A partir de eso solo, sin mover ni siquiera un dedo. O sea, vos ya lo tenés construido en tu mente de tal manera que ya te has convencido de que va a ser así la cosa y va a ser así. Es muy difícil que no se lleve a cabo. Esto del amor que vos me preguntaste, son todas las cuestiones en donde uno se tendría que basar para consolidar cada una de las acciones que hace. O sea, están como relacionadas todas estas en, en, en esta posibilidad de poder ser cada vez mejor. O sea, si vos no acompañas el cada vez mejor tuyo con amor, con fe, con, con, eh, con el dar, es muy difícil de que seas mejor, es muy difícil. Es como que te va a quedar estancado, porque vos estás incorporando algo muy interior, muy espiritual tuyo a cada una de tus acciones y eso va a tener una fuerza muchísimo mayor, va a ser mucho más poderoso en todo aspecto. Entonces, ahí es donde vos te vas a encontrar, digamos, sabiendo lo que realmente sos capaz de hacer y sos capaz de producir en la gente, que esa es la otra cuestión importante. O sea, no es la cuestión importante solamente el hecho mismo, sino lo que vos podés producir en la gente a partir de ese hecho es también tan importante como el hecho mismo. Entonces, si vos no incorporás todos estos adjetivos importantes de la vida, como el amor, como la fe, como la convicción, como las ganas, como tu deseo de que se consigan las cosas de tal o cual manera, es muy difícil que se produzcan, muy difícil que se produzcan. Nosotros, vos conocés vivencias que yo he tenido que han sido muy fuertes y todas se han basado en esto mismo. O sea, no se basan en otra cosa, se basan en el amor, se basan en la fe, se basan en el acompañamiento de la familia. Vos has nombrado casi todas las cosas que me han acompañado a mí, no a ser cada vez mejor, a ser cada vez más fuerte, a cada vez más sólido, en ser cada vez, en ver cada una de las cosas cada vez más accesibles. Es muy difícil que vea algo imposible de hacer a partir de la incorporación de todo esto. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque a mí me sucedió, me ha tenido que pasar a partir de esa experiencia, no antes. Antes era, yo soy dominador del mundo, yo soy esto, bla, 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 y al final no son nada. Si vos no tenés en el momento donde te golpean un poquito la puerta, así que te hacen dos toc toc, vos no tenés la familia, no tenés el amor, no tenés la comprensión,
no tenés la contención, no tenés la convicción, es muy difícil que logre alguna de las cosas que vos te propones. Entonces, cuando vos te das cuenta de eso, lo empezás a incorporar en todas tus acciones, a donde tenga un poquito de lugar, empieza a incorporarse. Y a medida que pasa el tiempo, se va acrecentando ese espacio de estas acciones. Para mí, Es como un reflejo. Vos reflejás algo claro, y crece como una semilla en el contexto en el que vos te movés. claro, claro, y aparte yo soy un convencido de que vos todo lo que propones o todo lo que haces, después te vuelve de una o de otra manera. Entonces, si vos lo incorporas a todo esto en la acción en la vuelta, vas a ser mucho mejor siempre. Siempre vas a ser mucho mejor. O sea, vas a ser una persona cada vez más completa o cada vez más donde has incorporado mucho más valores de la vida que son mucho más importantes que las acciones que hacemos a diario. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Dale. ¿Me dejás? ¿Me das permiso? Dale, dale. Chiquita, ¿no? Sí, chiquita, chiquita, chiquita. Te haría tantas preguntas, Daniel. Y bueno, ya tendremos otras oportunidades, no, no va a ser la única. Si al Daniel, vos hoy tenés 60 años, ¿no? 62. 62. Bueno, Sí. supongamos que el Daniel, te encontrás con el Daniel de los 40 años. Te pongo los 40 años porque estuvimos hablando el otro día que los 40 fue también una etapa importante en tu vida. ¿Qué le dirías? El Daniel de los 62 años al Daniel de los 40 años. ¿Qué le dirías? Dani, sentate al lado mío que te voy a explicar cómo es la vida. Tal cual. De 40 años al pedo. Para que te voy a explicar cómo es el tema. Te estás equivocando. Dani, totalmente, totalmente. Por eso te digo, Dani, que te voy a explicar cómo es el asunto, porque hasta donde fuiste ahí. No, ahí no era. No, ahora Dani, que yo te explico cómo es. Sí, me parece que eso es lo más importante. O sea, esta última etapa, la incorporación de cosas, ha sido espectacular, espectacular, en todo sentido. ¿Qué pregunta te gustaría poder hacerle a alguien, a un entrenador, a un alumno o a alguna persona en especial? ¿Qué pregunta me dejarías para la próxima persona que va a venir? Que no sé quién es. Aclaro. Sí, Siempre sí, aclaro de poco. yo siempre, es una pregunta que hago bastante, es decir, ¿cuánto haces de lo tuyo para que se cumpla lo que vos querés que se cumpla? A ver si está más o menos interpretado eso. O sea, vos querés, qué sé yo, que el cuadro ese que tenía atrás tuyo sea negro, por darte un ejemplo, todo negro, así, sin ninguna imagen. ¿Cuánto haces de lo tuyo para que ese cuadro sea negro? ¿Cuánto pones de vos? Y no dejas a las Claro, circunstancias. claro, eso. O sea, de decir, de cuánto te haces cargo vos de lo que está sucediendo en el ámbito donde vos te estás manejando. O puedo decir, yo quiero cambiar ese cuadro negro, y vos te sentás siempre de espalda del cuadro, ni siquiera lo ves el cuadro. Entonces vos querés que cambie negro, pero ¿qué hiciste? No hiciste absolutamente nada, es imposible. Entonces decís, ¿cuánto pone de vos? Vos querés tener deportistas exitosos. ¿Cuánto pones de vos para que eso ocurra? ¿Está poniendo lo suficiente? ¿Está poniendo lo necesario? ¿Está poniendo en cuenta gota? ¿Está poniendo con toda la bondad del mundo? ¿Está siendo generoso? ¿Qué haces para poder conseguir esto que vos estás buscando? No importa que la búsqueda tuya sea dependa de otro. ¿Sí? Porque si vos sos entrenador, está buscando algo en función del deportista, no está buscando algo en función tuya. Y si estás buscando en función tuya, cambia un poquito el dial. Porque el que responde o el que actúa es el deportista, no el entrenador. ¿Me entendés? Entonces, esa sería para mí la pregunta más, digamos, la que abarca o la que te marca realmente la personalidad de cada una de las personas. La personalidad en la profesión, no la personalidad de cómo sos cuando te juntas con los amigos. En la profesión estoy hablando, de la profesión misma. Vos sabés, con una pregunta de esa, vos te das cuenta al instante si realmente es
un entrenador, si fuera un entrenador, es un entrenador de valía, y si fuera un deportista, es un deportista realmente valía, porque si vos no pones el 100% de lo que necesita el deportista, es muy difícil que el deportista lo logre. Y si vos sos deportista y no pones el 100%, es muy difícil que se cumpla el objetivo que se propone. ¿Me entendés? Entonces, a partir de ahí vos estás viendo, de decir, a ver, vos le preguntas esto a los deportistas tuyos, a todos los deportistas tuyos, a los que vos entrenas. Y vos en la respuesta te vas a dar cuenta a dónde apunta cada deportista. Te das cuenta al instante a dónde apunta cada deportista. Entonces, de acuerdo a dónde apunta el deportista, es la ilusión que vos te haces o no de cada uno de tus deportistas. A lo mejor vos ves un fenómeno y ese fenómeno no tiene ganas de entrenar, y vos te vas a dar cuenta que ahí va a depositar pocas ilusiones, porque por más condición natural que tenga, si no está apoyado su éxito, o está basado su éxito en el entrenamiento, es muy difícil. Eso en los años 60, 70, sí, con la condición natural solo alcanzaba, en los 50, por ahí, los 40, todo eso de los 1900. Hoy, con la condición natural sola, no alcanza para nada. Vos tenés que tener condición natural y tenés que estar bien entrenado para tener un puesto de élite en el mundo del deporte. Y para poder, y tenés que entrenar duro, no tenés que entrenar así nomás, tenés que entrenar duro. Entonces, yo creo que con una pregunta de esa, vos, aparte de conocerlo al deportista en su función, o al entrenador en su función, te vuelvo a repetir, no en su lado personal de la amistad, etcétera, etcétera, sino en su función de la elección que hizo como profesional o como deportista, y vos con eso vas a poder regular, si es posible regular en nuestra función, el esfuerzo que vos dediques a ese tipo a esa persona, vos siendo entrenador. Es muy fácil eso en cuanto a darte cuenta de ese aspecto. Y por eso yo siempre hago una pregunta, y a los alumnos del profesor, cuando empieza el primer día de clase, lo primero que le pregunto es eso. Digo, ¿qué pretenden ustedes de la educación física? Porque en la pretensión de ellos de la educación física está lo que van a poner en la carrera ellos como estudiantes. Y seguramente, porque después yo no les sigo el asunto, porque por eso no puedo hacer una estadística, seguramente como profesionales van a ser más o menos parecidos. O sea, no he visto un tipo que no quiera aprender mucho en su carrera de estudiante que después sea el intelectual más importante de esa profesión. No he visto mucho de eso. A lo mejor hay, pero Pero yo son no los lo he visto. menos. Sí, pueden ser los muchos menos. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí andaría todo. La pregunta va a ser hecha. Daniel, te agradezco infinitamente que un sábado, sabiendo toda la actividad que tenés durante la semana, me hayas dado un ratito de tu tiempo para conversar conmigo. Te Pero lo por favor, agradezco infinitamente. Vos sabés el amor y el cariño que yo te tengo. un gran abrazo, loco. Nos estamos viendo el lunes, y un placer poder compartir con vos este tiempo, y si con algún otro, si está por ahí, cuando lo saque, sí que salga. Dale. Un Muchísimas abrazo gracias, grande, Daniel. querido. Cuídate mucho. Saludos a la familia. Gracias, igualmente. Che, gracias.